noches, hermanos. El Señor les bendiga, nos bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestro curso que hemos titulado Conoce al Dios que te transforma. Hasta la semana pasada, el pastor Joan estuvo compartiendo las diferentes sesiones que hemos tenido. Hemos tenido unas 4 sesiones donde se han visto varios temas que tienen que ver precisamente con este Dios que nos transforma. Él comenzó con un primer tema acerca de la importancia de conocer a Dios, luego la grandeza de Dios, luego la sabiduría de Dios, la providencia de Dios. Creo que hay un orden ahí medio trastocado, pero vimos esos temas. Y yo quisiera, pues, de aquí en adelante, vamos a hacer hoy como una especie de, no pausa, pero sí es un tema conector entre lo que el pastor Joan compartió y lo que yo voy a seguir compartiendo en las próximas semanas. Y he titulado entonces el tema que quiero compartir hoy, el regalo de conocer a Dios. Y comenzaré viendo algunos aspectos que tienen que ver precisamente con este tema de conocer a Dios, incluyendo el aspecto de que es un regalo de Dios. Pero hay algunos temas que están dentro del conocimiento de Dios, dentro de la actividad de conocer a Dios, dentro de nuestra, digamos, responsabilidad y llamado de conocer a Dios que necesitamos conocer. Algunos de ellos son un poco teológicos, pero la teología es buena para el creyente. La teología habla de Dios. No queremos una teología fría, sino una teología que nos conmueva, que nos impulse, que nos transforme, pero hay que hablar y tenemos que hablar de teología. Y lo primero que yo quisiera tocar para nivelarnos a todos en este aspecto es que nosotros podemos conocer a Dios porque nuestro Dios es un Dios que se revela y que se ha revelado de diferentes maneras. Si Dios no nos dice cómo Él es, nosotros no sabríamos cómo es Dios. Porque Dios es, aunque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios es muy diferente a nosotros en muchos aspectos. Entonces lo primero que nosotros debemos ver es que nuestro Dios es un Dios que se autorrevela. Dios se ha manifestado de una manera general y de una manera especial. Eso es lo que los teólogos llaman Dios se ha revelado o más bien hay una revelación general de Dios y hay una revelación especial de Dios. La revelación general de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios existe y su existencia y su creación, que habla en términos generales de Dios, nos da idea de algunos atributos de Dios. En términos generales, a todos los hombres, o mujeres y hombres, ser humano, está expuesto a esta revelación de Dios en la creación y también, como vamos a ver en un momentito, en la conciencia. Y por otro lado, Dios también se ha revelado de manera especial, que es cuando se nos dice cuál es el camino de salvación y cuál es la voluntad específica de Dios para nosotros. Pero partiendo de ahí, ese es el primer aspecto que yo quisiera revisar con ustedes, que nosotros podemos conocer a Dios porque nuestro Dios se autorrevela. Dije de manera general, miren este pasaje conocido por muchos de nosotros, es un pasaje que hemos citado en múltiples ocasiones. Nos dice Romanos, Pablo escribiéndole a los romanos, lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Este es un pasaje fundamental para nosotros entender la revelación general de Dios. Claramente el pasaje nos habla de algunos hombres, ¿verdad? En el primer versículo 18, que restringen la verdad, pero quisiera concentrarme por lo pronto en lo inmediato en el hecho de que Dios, que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. De alguna forma, el ser humano
tiene una conciencia de que existe un Dios, de que hay un ser creador, un ser supremo, un espíritu superior, y cuantos nombres le ha cogido al hombre darle, ¿verdad? Pero el ser humano nace con esa conciencia, con ese instinto de lo espiritual y de lo trascendente. Por eso nosotros vemos a lo largo y ancho de las civilizaciones en la historia, como donde quiera que hay seres humanos, hay algún tipo de culto, de ritual a un ente superior, a una autoridad espiritual, a algún tipo de ser que la gente entiende que existe. Y este pasaje nos dice claramente que eso ha sido algo que Dios ha puesto en la conciencia interna, en el interior del ser humano. De hecho, Eclesiastés 3, versículo 11 nos dice que nosotros tenemos la eternidad puesta en el corazón. Dios ha puesto una conciencia de eternidad, de trascendencia en nosotros. Y Romanos 2, que está un poquito más adelante, también nos dice que la conciencia que Dios puso en nosotros actúa como una ley para los que no tienen a Dios. Actúa como una ley. Pero aquí específicamente dice que Dios puso una conciencia de su existencia. Y dice que Dios se lo hizo evidente. O sea, Dios se reveló de manera general a todos los hombres poniendo una conciencia de lo espiritual, de lo trascendente adentro del ser humano, dentro del ser humano. Y el versículo 20 agrega algo más. Dice que no solamente Dios le hizo evidente al ser humano internamente su existencia, sino que desde la creación del mundo, versículo 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, el ser humano, no tiene excusa para decir, Dios no me ha dicho nada, Dios no se ha revelado a mí, yo no sabía que existía un Dios. Hay una conciencia interna, hay una evidencia externa manifiesta en la creación clara. Claramente dice que se ha visto con toda claridad. De hecho, el ser humano, si piensa y analiza y reflexiona lo que es la creación, debería llegar a la conclusión que hay algo, que hay algo. Y aquí voy a citar un científico muy admirado que recientemente lo estaba conversando con mis hijos. Conocemos a Albert Einstein, ¿verdad? Albert Einstein no se conoce, no se reporta que él fue cristiano, pero fue un hombre que creyó en un Dios, creyó en Dios. Y él escribió una cita que a mí me impactó la vez que en la ocasión que la leí, yo la leí hace muchos años atrás y se me grabó. Son de esas cosas como que uno tiene la capacidad de mantenerlo de manera fotográfica. Y Einstein decía lo siguiente: todo el que está dedicado al estudio de la ciencia llega a convencerse que en las leyes del universo hay un espíritu muy superior al del hombre y ante el cual todos nosotros con nuestros poderes limitados debemos humillarnos. Albert Einstein detecta en su estudio, en su profundización científica, hay un espíritu muy superior. O sea, hay leyes en el universo que nos indican que hay una mente, que hay un espíritu muy superior al del hombre y ante el cual todos nosotros, con nuestros poderes limitados, debemos humillarnos. Es evidente cuando uno entra a cualquier lugar y uno ve, por ejemplo, uno entra a este salón y uno ve que hay colocados de manera más o menos simétrica unas luces en el techo, de una manera estética, esas placas superiores del techo, hay un orden en las sillas. Inmediatamente uno entra y uno ve orden y estética. La conclusión categórica es: alguien lo hizo. Alguien lo hizo. El principio a través del cual los antropólogos y los que estudian la historia trabajan, arqueólogos, es que si yo estoy excavando un terreno y encuentro en esa excavación una piedrilla, un artículo que tiene contorno, que tiene diseño, que está ordenado, por pequeño y diminuto que sea, dice, ahí hubo un ser humano.
Ningún arqueólogo se atreve a decir, eso fue producto de un viento recio. Entonces, este pasaje dice, la creación, la estética, el diseño, la complejidad, la perfección, el organismo de la creación, porque la creación funciona como nuestros cuerpos son organismos que son órganos interdependientes unos de otros. De la misma manera, la creación es interdependiente en todos sus componentes, agua, mar, sol. Todos los componentes funcionan para producir un resultado y está todo coordinado de manera muy precisa. Es absurdo, según este pasaje, pensar que eso salió de la nada. El hombre tiene suficiente evidencia para concluir que hay un creador. Según este pasaje, el hombre no le falta evidencia. El hombre restringe la verdad con injusticia. El hombre no quiere creer. Eso es lo que dice el pasaje arriba, que con injusticia restringen la verdad. Pero nuestro Dios ha dejado suficiente evidencia, de manera tal que al final dice, ante el trono de Dios, ante el juicio final, el hombre no tiene excusa. Y esa es la revelación general. Hay otros pasajes que nos hablan de la revelación general, pero este lo dice de manera muy, muy clara y muy contundente. Dios se ha revelado en su creación y ha puesto en el hombre una conciencia de su existencia. Pero el ser humano ha distorsionado esa revelación general. Si seguimos leyendo, fíjense que está el versículo 19 en adelante, yo terminé en el 18. Miren lo que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, o sea, los hombres saben que hay un Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y reptiles. Cambiaron la verdad la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Entonces, el ser humano, en su necedad, en su rebelión, en su resistencia, ha resistido la revelación que Dios le ha dado y le ha puesto entonces a esa creación otros orígenes. Ha comenzado a inventar ideas absurdas. Y el hombre en su necedad se ha postrado más bien delante de ídolos que hoy en día son mucho más sofisticados que lo que eran antes. Antes la gente se postraba ante estatuillas, ante animales y todavía de hecho hay civilizaciones como la hindú que hace eso. Pero hoy en día nuestros ídolos son más sofisticados. El poder, la fama, el dinero, el sexo y múltiples adicciones son nuestros ídolos, son los entes que nos gobiernan, que dictan nuestras vidas. Y nos hemos rendido a la criatura antes que al Creador. Ese es el estado espiritual en el que nosotros nos encontramos. O sea, el ser humano en general. A pesar de haber recibido una revelación general. Y dice Wayne Grudem, un autor o un teólogo que respetamos, los pecadores interpretan mal la revelación general. Con maldad restringen la verdad, se extravían en sus razonamientos, tienen el corazón oscurecido y cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Ese es el estado. Entonces, en esa condición, esa descripción que acabamos de hacer del ser humano, ese es el estado natural de todos nosotros. A menos que Dios no haga algo por nosotros y no nos rescate de esa oscuridad, nosotros permaneceríamos en nuestra necedad y en nuestra rebelión. Ese es el estado natural de todo ser humano. Nacemos con nuestros ojos oscurecidos, con nuestro corazón revelado, no queremos reconocer a Dios, queremos caminar de espaldas a Él, sus normas nos irritan. Pero Dios ahora no solamente nos deja revelación general, sino que ahora Él nos da una revelación especial.
¿Y en qué consiste la revelación especial que es necesaria? Si no, permaneceríamos en nuestra condición. Miren Mateo 11, como Jesús dice lo siguiente: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los que estamos aquí, que tenemos una comprensión de Cristo como Señor y como Salvador, que a través de Cristo hemos llegado al Padre, como dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, que hemos abrazado su sacrificio redentor y entonces ahora podemos conocer al Padre, a Dios, a través de Cristo. Según este pasaje y muchos otros, eso ha sido un trato especial de Dios para nosotros. Dios se nos ha revelado. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esos son los que conocen a Jesús y conocen al Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa es la revelación especial. Ya no nos habla tanto de la existencia de Dios, aunque la supone. Ahora la revelación especial es lo que nos cuenta cómo es que nosotros llegamos a Dios y podemos ser salvos de nuestra condición caída. Esta revelación especial, entonces, de ella habló Jesús en Juan 3. Recordarán el evento cuando a Jesús se le acerca Nicodemo, un fariseo, un judío religioso, que no conocía el camino de salvación y no reconocía a Jesús como Mesías, pero él estaba curioso y vino donde Jesús a hacerle ciertas preguntas. Y Jesús le dijo lo siguiente: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te digo la verdad, le dice un poquito más abajo en el versículo 5, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esa revelación especial es el nuevo nacimiento, es una nueva comprensión, es que Dios nos abre los ojos y ahora podemos ver lo que el ser humano en su estado natural no puede ver. Y así es que nosotros, fíjense que Jesús usa dos verbos: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, y luego le dice, nadie puede entrar en el reino de Dios, ni lo puedes ver ni puedes entrar a menos que Dios no haga una obra en ti, no se te revele a ti de manera personal. Y eso es la revelación especial de Dios. Nuestra conclusión entonces de estos pasajes y de muchos otros, que obviamente no nos da el tiempo para ahondar en todos ellos, hermanos, nadie descubre a Dios, nadie llega a Dios por inteligencia, nadie alcanza a Dios por esfuerzo. Dios se da a conocer o permanece desconocido. El conocer a Dios es un regalo. Conocer a Dios es un regalo, un extraordinario regalo. Y es la vida que vale la pena vivir. Yo quisiera leer una ilustración que presenta J.I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo acerca de esta realidad. Entonces permítanme leerla porque yo traté de resumirla, traté de traer unos bullets, pero yo creo que no la puedo decir mejor que él y creo que no tiene desperdicio. Dice lo siguiente: imaginemos que nos van a presentar a una persona que consideramos superior a nosotros, en rango como distinción intelectual, en capacidad profesional o en santidad personal. Un presidente, un ministro, un siervo de Dios, alguien que nosotros consideramos superior a nosotros. Cuanto más conscientes estemos de nuestra inferioridad, tanto más sentimos que nuestra parte en ese encuentro consiste en colocarnos a la disposición respetuosa para que esa persona tome la iniciativa en la conversación. ¿Están siguiendo? Como este individuo es tan superior a mí, yo voy a estar en un contacto con él, yo voy a estar esperando a ver qué él me dice. Si él me pone conversación, si él me dice qué, cómo me llama, yo voy a esperar respetuosamente a ver qué él dice. Nos gustaría llegar a conocer a una persona tan encumbrada, pero nos damos cuenta perfectamente de que esto es algo que debe decidirlo esa persona y no nosotros. Si se limita a las formalidades del caso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer.
Si se limita a las formalidades del caso, tal vez nos sintamos desilusionados. Pero comprendemos que no nos podemos quejar. Después de todo, no tenemos derecho de reclamar su amistad. Pero si por el contrario comienza de inmediato a darnos su confianza y nos dice francamente lo que está pensando en relación a cuestiones de interés común, y si a continuación nos invita a tomar parte en determinados proyectos y nos pide que estemos a su disposición toda vez que la necesite, entonces nos sentiremos tremendamente privilegiados. Si hasta entonces la vida nos parecía inútil y tediosa, ya no lo será más, desde el momento que esa gran personalidad nos cuente entre sus colaboradores inmediatos. Así vale la pena vivir. Entonces lleven eso a Dios. O sea, Dios se nos ha acercado, nos ha puesto conversación, me ha dicho te conozco, quiero estar contigo, te hago parte de mi familia. Te voy a usar, déjate llenar, te voy a guiar, te voy a aconsejar, voy a orquestar todas las circunstancias de tu vida para forjar en ti mi carácter. Qué honra deberíamos nosotros sentir de tal trato del Dios Todopoderoso. Así se ha revelado Dios de manera especial a nuestros corazones. Y ese es el primer aspecto que yo quisiera revisar de este tema de conocer a Dios. Esto es un regalo que se nos ha concedido. Es un privilegio ser parte de aquellos con los que Dios quiere relacionarse. En donde Dios quiere reproducirse. Dios quiere reproducirse en mí, espiritualmente hablando. Dicho eso, entonces, hermanos, vayamos al segundo punto que quisiera tocar en la noche de hoy, en este tema de conocer a Dios, ¿no? No entenderemos completamente a Dios. Esto parece como una desilusión, pero le voy a explicar por qué lo decimos. Nuestra finitud nos limita para conocer y entender al Dios infinito. Podremos entender a Dios, pero no exhaustivamente, o sea, no completamente, no en toda su dimensión. Dios es en parte conocible, pero se nos escapa a nuestra capacidad de entendimiento y comprensión. En muchos sentidos. Por ejemplo, su grandeza nos excede. Su grandeza nos excede. Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. La Nueva Traducción Viviente dice: nadie puede medir su grandeza. Por más que te lo expliquen, seamos honestos, hay cosas que pasan en esta tierra, inventos humanos, que a mí me lo explican y yo no lo entiendo. Yo no entiendo el Wi-Fi, por ejemplo. Algo tan sencillo como el Wi-Fi, tan cotidiano. Para mí eso es mentira. Si yo no lo estuviera viviendo realmente y experimentando y usándolo, yo diría, no, eso es mentira. De hecho, si 20 años antes de inventarse el Wi-Fi te hubiesen contado que la información iba a poder viajar por el aire, tú hubieses dicho, pero eso es ciencia ficción. Cuando de Dios se trata, entramos en el terreno para el humano de ciencia y ficción. Hay cosas que nosotros no podemos entender de Dios. Esa es una foto del telescopio Hubble. En esa foto hay más o menos 180,000 astros. Esa foto es un rinconcito de nuestra galaxia. Un rinconcito de nuestra galaxia. Yo sé que esto se ha dicho en otras ocasiones, pero a mí me regocija cada vez que yo leo estas cosas. El tamaño del universo es algo incomprensible. Tú dices, no, pero es que esto no puede ser. O sea, se calcula que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre 100,000 y 200,000 millones de estrellas. Más o menos 100,000 o 200,000 millones de estrellas.
Y sucede que la Vía Láctea es una galaxia de aproximadamente, en el universo conocido se calculan unos 2 billones de galaxias. Y la de nosotros, que es una de las más pequeñas, tiene entre 100,000 y 200,000 millones de astros. Por ejemplo, el Sol es 1.3 millones de veces más grande que la Tierra, pero el Sol es una de las estrellas más pequeñas. Y Dios no solamente creó eso, lo sostiene, dice su palabra en el libro de Hebreos. Dios sostiene la creación con la palabra de su poder. Las distancias en el universo no se pueden calcular en kilómetros. Ustedes saben que se ha inventado esta medida, o sea, se usa la medida de años luz. Porque si tú calculas las distancias en kilómetros, no hay números casi que la gente entienda. Entonces, por ejemplo, la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Entonces se duran para llegar al Sol 8 minutos. ¿Ok? 8 minutos. Pero para cruzar nuestra galaxia, la Vía Láctea, tú necesitas viajar a la velocidad de la luz por 100,000 años para tú llegar de un extremo a otro de la Vía Láctea. De la Vía Láctea, una entre 2 billones de galaxias. Eso es el universo, pero si ustedes se van a lo micro y un dato nada más, el ADN del ser humano, o sea, tu ADN, tú tienes millones y millones y millones de células. Si a ti te toman un cabello, un pedacito de piel, un pedazo de uña, una postillita, está llena de células y cada célula tiene todo tu ADN completo. Se te puede hacer un procedimiento, ¿verdad? Si tuviésemos ahí, de clonación a partir de una pequeña célula microscópica porque tiene toda tu información genética. Y cada célula contiene 3,000 millones de letras. Si ponemos la información genética en letras, cada célula de nuestro cuerpo tiene 3,000 millones de letras. Entonces, ahora entienden, ¿verdad? Su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Y cuando los científicos ven el universo, ven una danza. Ven una danza de astros moviéndose a miles de kilómetros por hora, con meteoritos y cometas pasándole por los lados, y nosotros estamos aquí y estamos aquí. Dios controla, gobierna todo eso. Y tu vida, ¿en qué estamos? Pasemos al entendimiento. La palabra dice, Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Su comprensión supera todo entendimiento. Dios puede entender el más complejo de los problemas de manera instantánea. De hecho, ya Él lo conoce, todos los problemas, y conoce todas las soluciones y todas las alternativas erradas. Las conoce de manera instantánea, en todo momento. Tanto lo que es científico como lo que es relacional, como lo que es de toda categoría del saber humano. No hay nada que se le escape al conocimiento de nuestro Dios. De hecho, la palabra dice que con inteligencia Dios estableció los pilares de la tierra. Si seguimos hablando de la vida y el control de Dios, vemos que su sabiduría no es medible tampoco. Pablo dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es, si ustedes leen el capítulo, los primeros 11 capítulos de Romanos, nosotros sabemos que los primeros 11 capítulos de Romanos, ahí está empaquetada la suma teológica del Evangelio. Y la suma teológica paulina está en los primeros 11 capítulos de Romanos.
Y luego de que Pablo reflexiona acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y de cómo Dios orquestó este plan desde antes de la fundación del mundo y de cómo Dios cuadró que en el tiempo que era apropiado Cristo vino y murió por nosotros, y por el pecado de uno todos caímos, pero por la muerte de uno todos fuimos salvados. Todo eso fue Cristo. Pablo dice al final, es como una exclamación: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondable, cuán incomprensible. ¿Quién se iba a imaginar este plan? ¿Quién se lo iba a imaginar? Así queda Pablo, sorprendido de la sabiduría de Dios. Y si hablamos de su amor, Efesios 3, versículos 18 y 19 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. O sea, eso nos corresponde a nosotros, debemos entenderlo. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, miren lo que pasa, el Dios que te transforma, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pablo conecta crecimiento espiritual, plenitud de vida, con que yo conozca mejor el amor de Dios. Si conocemos mejor el amor de Dios, no lo vamos a poder comprender completo. Recuerden que estamos aquí bajo la sombrilla de que Dios es comprensible, pero no de manera exhaustiva. No lo podemos comprender completamente, pero podemos comprender algo de su amor. Podemos comprender algo de su amor, porque hay rasgos de su amor, manifestaciones de su amor de muchas maneras en nuestras vidas, en la creación, en la cruz. Su amor se ve, hay despliegues y trazos de su amor por toda la creación y por todo lo que Él ha hecho, pero no completamente. No completamente. Entonces, Dios es comprensible, pero no de manera exhaustiva. Y entonces, nunca podremos conocer demasiado de Dios. Esa es la conclusión de esto, que no nos descorazone. Nunca podremos conocer demasiado de Dios porque nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Él. Y de esta manera nunca nos cansaremos en deleitarnos en el descubrimiento de más y más de su excelencia y la grandeza de sus obras. ¿Será posible que lleguemos al cielo y estemos una eternidad con Dios y vivamos asombrados? Imagínense lo que es vivir en un estado casi constante de éxtasis, de asombro, de sorpresa, de maravilla. A veces nosotros estamos viendo un simple juego con una pelotica, una gente adulta que están jugando con... Usted sabe, la gente le ha cogido con jugar pelota ahora. Y dieron un batazo y la gente está... A mí me gusta el tenis, veo una jugada y yo creo que en la presencia de Dios nosotros viviremos, claro, no vamos a estar así todo el tiempo, pero vamos a vivir de un asombro en otro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios! ¡Qué gozo! Y esto, de hecho, la palabra dice que el plan de salvación que Dios está ejecutando, el plan de redención, los ángeles están maravillados de ver lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Los ángeles están diciendo, ¡wow! ¿Tú viste? Yo no sé si los ángeles se dicen eso. ¿Tú viste, Miguel? ¿Tú viste eso? Gabriel, ¿tú viste lo que Dios hizo con la Ivy? Estoy parafraseando un poco, pero es que, de hecho, la palabra dice que cuando hay un pecador que se arrepiente en la tierra, hay gozo y fiesta en el cielo. Yo no sé cómo eso se ve, cómo es que se festeja, pero Cristo lo dijo en 3 parábolas consecutivas. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, qué maravilla, qué regalo es el conocer a Dios. El tener el privilegio, el acceso de poder entrar a su presencia, de poder ser su familia, sus hijos. Entonces, aunque no lo podemos conocer exhaustivamente, sí lo podemos conocer verdaderamente. Verdaderamente. La Biblia nos revela conocimiento verdadero acerca de Dios, aunque no exhaustivo, como ya dije. Podríamos incluso, según el Salmo 139, conocer algunos pensamientos de Dios. Y podemos conocerlo a Él y no solo saber cosas de Él.
Hay una diferencia entre saber cosas de Dios y saber y conocerlo a Él. Hay una diferencia ahí. Saber cosas de Él es el estudio de Dios. Nosotros podemos estudiar a Dios y saber cosas de Dios. Cualquier persona que quisiera estudiar a Dios lo puede hacer. Puede tomar un libro de teología, puede estudiar lo que Dios dice que Él es, los atributos de Dios, pero eso no necesariamente hace que esa persona conozca a Dios de manera personal. Entonces, en el estudio de Dios, que es necesario para nosotros también, en el estudio de Dios, a Dios se le estudia en función de los atributos que Dios tiene, en función de sus atributos. Este teólogo, que ya yo lo cité, puse su foto, dice que un atributo de Dios es algo verdadero acerca de Dios que describe su naturaleza. Es algo que es un rasgo, una característica de Dios. Si a mí me conocen, por ejemplo, muchos de ustedes me conocen, ¿verdad? ¿Qué ustedes pueden decir de mí? ¿Cómo es Chacho? Bueno, Chacho es un tipo difícil. Él explica bien algunas cosas, pero es medio comparón. Esos son mis rasgos, mis atributos. No estoy diciendo que yo soy así, yo estoy poniendo un ejemplo de rasgos, atributos. Louis Berkhof, que es un teólogo también del pasado, dice: los atributos de Dios, a mí me gusta esta definición porque usa una palabra muy interesante, pueden definirse como las perfecciones que constituyen su esencia y que nos revelan lo que Él es. O sea, Él decidió, en vez de decir un atributo de Dios es algo verdadero, como dijo Wayne Grudem, que es correcta la definición, pero yo creo que esto define mejor, porque todo rasgo de Dios es una perfección. Todo rasgo de Dios, su amor, su santidad, su bondad, su justicia, su ira, es perfecta. Entonces, esos son los atributos de Dios. Los atributos de Dios se pueden clasificar de diferentes maneras. Aquí hay un pasaje, para que ustedes vean un ejemplo, de un pasaje que sirvió de base para clasificar los atributos de Dios y estudiar a Dios. El Salmo 145, desde el versículo 3 en adelante, miren lo que dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Nosotros leímos eso hace un momentito. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán, y ahora el versículo 7, fíjense que cambia la temática. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor. Y sigue diciendo ahora aspectos no de la grandeza, sino de la bondad, de la generosidad, del amor de Dios. Entonces, hay algunos teólogos que han dicho, aquí la Biblia me da una clasificación de atributos. Hay atributos que tienen que ver con la grandeza de Dios y hay atributos que tienen que ver con la bondad de Dios. Los atributos que tienen que ver con la grandeza de Dios es que Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es autosuficiente, Él se autosostiene a sí mismo. Esas son cosas de su grandeza. Pero hay también atributos de bondad, es que Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de perdón, lento para la ira, y así sucesivamente. Y es una forma de clasificar los atributos, no de encasillar a Dios. Porque yo creo que ninguna definición, y de hecho ni siquiera si hacemos una lista completa de todos los atributos que hoy en día se han listado acerca de Dios, pudieran definir a Dios completamente. Y eso no es una declaración pastoralmente populista, para que se oiga bonito, sino porque yo mismo no me conozco a mí mismo de manera completa. Todavía estoy conociendo a mi esposa. A veces me desconcierta que ella hace ciertas cosas, pero vamos conociéndonos, nos vamos conociendo. No, es en serio. O sea, si nos da trabajo conocer a una persona humana, ¿cuánto más Dios se va a escapar a nuestra capacidad y habilidad de entenderlo y comprenderlo y de definirlo? Entonces, todo esto que podemos decir de Dios es porque Él nos lo ha dicho en su palabra. Él nos lo ha revelado, y Cristo, que es la revelación más precisa de Dios, vino, habitó entre nosotros y tenemos registro de sus obras, de sus dichos.
Entonces es una forma de clasificar los atributos. Otra forma de clasificar los atributos es, por un lado, hay algunos atributos que son ontológicos y atributos morales de Dios. Atributos ontológicos y atributos ontológicos tiene que ver, es una palabra un poco técnica que tiene que ver con el ser de Dios. ¿Qué tipo de ser es Dios? Espíritu, infinito, eterno, inmutable. Esos son atributos ontológicos. Hay más, esto es un resumen. Atributos morales, santidad, justicia, bondad, amor, misericordia, todo eso son atributos morales y atributos. Esa es una forma de definirlo también. Y la tercera clasificación que yo quería simplemente mostrarle, y esto es simplemente un atisbo de cómo podemos nosotros seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en el estudio de Dios, pero al final hay que bajarlo a la práctica y a mi corazón hacia Dios. Esto no se puede quedar en la mente nada más, sino que implica todo esto para mí y cómo esto llega a mi corazón y a mi vida. Otra forma de clasificar los atributos, y es la última que voy a presentar, son los atributos, por un lado, comunicables y por otro lado, los no comunicables. Pero los comunicables son los que Dios comparte y comunica a otros, los pasa a otros. Por ejemplo, Dios es amor, nos dice la palabra, ¿verdad? Bueno, nosotros también podemos amar. Y de hecho, cuando conocemos a Dios y Dios comienza a trabajar en nosotros, se supone que nosotros deberíamos convertirnos en personas más amorosas. O sea que eso es un atributo comunicable de Dios. Dios puede hacer que su atributo se vea en mí, que yo lo refleje. Y hay muchos. El amor, la bondad, la misericordia, la justicia, la pureza, la responsabilidad, la diligencia de Dios. O sea, todas esas son cosas que yo puedo vivir en mi vida de manera limitada, producto de mi pecado, ¿verdad? Pero son atributos comunicables. Pero hay atributos no comunicables que son aquellos que Dios no comparte, son propios del ser de Dios. O sea, yo no podría ser nunca omnipotente o omnipresente. Yo nada más puedo estar en un lugar, en un momento del tiempo, pero Dios está en todo lugar. Yo no puedo ser eterno, ¿verdad? Aunque debo reconocer que hay algunas de estas cosas que no son exactas, porque por ejemplo, la eternidad de Dios, hasta cierto punto yo voy a vivir eternamente con Él, ¿verdad? Hacia adelante, aunque no tengo la eternidad pasada de Dios. Entonces, no es una definición exacta. Aquí hay algunos ejemplos de lo que ya he mencionado, de cómo estos atributos comunicables y no comunicables se pueden ver. Al final pongo una nota que dice, es una clasificación no perfecta, porque no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. No podemos ser todo amor como Dios lo es, ni todo justo como Dios lo es, pero algo. Y algunos de los no comunicables no lo son totalmente, como la eternidad, que es no comunicable en la clasificación, pero yo también voy a vivir eternamente con Dios. Todo esto es estudio de Dios, pero estudiar a Dios, saber cosas de Dios, no necesariamente implica conocer a Dios. Es muy diferente. Si fuera así, todos los teólogos serían la gente más santa, la gente más recta, la gente más cerca de Dios. Y nosotros sabemos por la historia bíblica que hay gente sencilla, sin mucho conocimiento técnico de Dios, que tiene un conocimiento personal y relacional con Dios muy profundo, muy cercano, muy conmovedor. Piensen en lo siguiente. Miren ese corcel, ¿verdad? Quería decir esa palabra. Ese corcel, ese caballo. Muy lindo caballo, ¿verdad? Información del caballo. Bueno, ustedes ven, es un caballo negro. Según noté en la nota que busqué, es un caballo de la raza arábiga. Tiene unos 7 años aproximadamente. Eso es información del caballo. Estamos estudiando el caballo. Podemos ver si se ha unido a una yegua y ha tenido pues potros o no. Eso es información del caballo. Pero una cosa es información y estudio del caballo y otra cosa es conocimiento del caballo. Es cuando la persona dice, bueno, yo sé cómo se comporta y puedo decirle cómo tratarlo. Se requiere asociación, haberlo visto en acción, haberlo cabalgado. ¿Qué tú me puedes decir de ese caballo? Bueno, un caballo negro de 7 años, de la raza arábiga. ¿Pero es bronco o es un penco?
No, eso yo no tengo ese conocimiento personal. Yo sé, yo tengo información del caballo, pero yo no lo conozco. ¿Ustedes entienden? Entonces, nos decía J. Packer en ese sentido, es posible tener todos los conceptos correctos en la cabeza sin haber conocido jamás en el corazón las realidades a las que esos conceptos se refieren. Un simple lector de la Biblia o uno que solo escucha sermones, pero que es lleno del Espíritu Santo, ha de desarrollar una relación mucho más profunda con su Dios y Salvador que otros más preparados que se conforman con ser teológicamente correctos. ¿Saben lo que dice? Uno que escucha sermones lleno del Espíritu Santo con atención y devoción, que lee la palabra de manera también esmerada, va a tener un mayor conocimiento de Dios que aquellos que son teológicamente preparados y precisos. Porque una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Y yo quisiera entonces, ya hacia el final de mi presentación de hoy, hablarles de un concepto y luego hacer unas recomendaciones pastorales de cómo podemos continuar en este proceso de conocer a Dios más cercanamente. Y es la importancia de lo que yo denomino leer teocéntricamente la palabra. Esto es algo muy sencillo, se oye complicado, pero es algo muy sencillo. Y voy a poner un pasaje que recientemente revisé con mi grupo pequeño y mostrar ahí algo muy sencillo. Miren lo que dice Éxodo 16, desde el versículo 2. Dice: toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, pues comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estos israelitas, el pueblo, fue donde Moisés y Aarón y se quejó de lo mal que lo estaban pasando en el desierto. Ellos tenían un mes que habían salido de Egipto, un mes. Ustedes nos trajeron para que nos muramos aquí mientras nosotros estábamos comiendo abundantemente en Egipto, lo cual no voy a entrar en el detalle, pero no era cierto. No era así, esto era una manipulación emocional. Pasan cosas, se dicen cosas al final de ese pasaje y de esa situación. En el versículo 10, mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Nosotros podemos leer este pasaje de múltiples maneras, pero leerlo teocéntricamente, es decir, ¿qué ese pasaje me revela de Dios? ¿Qué me revela de Dios? Primero me revela que Dios oyó las murmuraciones, estando en su trono, y ellos estaban murmurando entre ellos. O sea, Dios oye lo más profundo de nuestras quejas en nuestros corazones, nuestros comentarios de pasillo, nuestros resabios de la vida. Dios los oye, Dios los escucha, porque Dios es omnipresente. Sí. ¿Cómo responde Dios a sus murmuraciones y a sus quejas? Con una paciencia increíble. ¿Ustedes no lo vieron? Se están quejando de que no hay comida, que sé yo qué. Y Dios le dice: está bien. En vez de decirle, luego lo hace, pero en este pasaje por lo menos Dios no le dice: pero es posible que ustedes estén quejándose cuando ustedes vieron que yo los saqué de Egipto y yo traje plagas sobre el pueblo de Egipto en su favor, y yo abrí el mar en su favor, y yo sepulté a los egipcios en el agua en su favor, y yo le he dado agua todo el trayecto hasta aquí en su favor. Y ustedes me están pagando así. No, Dios no le dice nada de eso. Dice: miren, que salgan para que vean mi gloria y que sepan que yo soy su Dios, que yo estoy atento a ellos, que yo los cuido, que yo les proveo. Dios fue paciente. De nosotros haber estado ahí, lo fulminamos ese pueblo. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia teocéntricamente y no solamente ver qué la Biblia me dice a mí, sino qué me dice de Dios.
porque ese es el conocimiento que me va a cambiar. Lo que me va a cambiar no es lo que yo obtengo de la Biblia, en el sentido de que qué hay para mí. Lo que me va a cambiar es cuando yo vea a Dios pensar, actuar, responder, reaccionar, y yo sea confrontado con mi forma de vivir y yo diga, wow, esa es la manera como yo debo vivir. Entonces, hermanos, la actividad de conocer a Dios requerirá, y ya estoy terminando en unos minutos, exponernos, como dije, reflexivamente ante su palabra. Número 2, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, como se nos revela en la palabra, como lo que acabo de decir, leerla teocéntricamente, aceptar sus invitaciones y obedecer, y apreciar la enorme gracia de Dios acercarse a nosotros. Con eso comencé. Yo decía que la revelación de Dios es un regalo, es una gracia. Cuando nosotros vivamos sorprendidos de que Dios nos considera sus hijos, de que Dios nos ha hecho suyos, de que Dios nos acompaña y nos sintamos honrados por su presencia en nuestras vidas, eso va a cambiar muchas de las cosas como nosotros vivimos y muchas de las formas como nosotros reaccionamos. Miren cómo Pablo, reflexionando con los Gálatas, me encanta este pasaje, les dice a los Gálatas, oigan, así que ahora que conocen a Dios, oigan lo que él dice, ahora él se corrige, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Al final, hay que conocer a Dios y esa es nuestra encomienda de por vida. Pero al final, recuerda, lo más importante es que Dios te conoce a ti. Es que Dios te conoce a ti. Es como cuando uno está, ¿verdad?, admirando una celebridad y uno ve la celebridad quizás en un escenario allá o uno la ve en un espectáculo televisivo y uno admira esa celebridad por su talento de canto, de composición, de su habilidad atlética. Esa celebridad yo la veo, yo la conozco, yo sé quién es, pero no te conoce a ti. Tú no significas nada para esa persona. A veces la gente se acerca a las celebridades y quiere que las celebridades le correspondan con el mismo afecto que ellas tienen por... Y entonces cuando la celebridad hace, no, pero espérate. La persona dice, ¿qué? Pero ay, tú sí eres... No, Dios nos conoce a nosotros. Dios se ha acercado a nosotros y eso es lo más importante que ha ocurrido. Entonces, no es que nosotros nos hagamos amigos de Dios. Él se hace amigo de nosotros, haciendo que lo conozcamos mediante el amor que nos manifiesta. Yo soy amigo de Dios porque Él me ha hecho su amigo. Qué glorioso regalo. Yo quiero conocer a mi amigo, yo quiero compartir con mi amigo, yo quiero saber cómo Él piensa, cómo Él reacciona, yo quiero disfrutar de su presencia. Es un regalo tener un amigo como Dios. Que el Señor nos lleve ahí, que el Señor nos lleve ahí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estas verdades compartidas, extraordinarias, más grandes de lo que podemos expresar. Conmueve, Señor, nuestro corazón. Permite que nuestro corazón pueda ser estimulado, movido a un mayor compromiso, a una mayor entrega, a una mayor devoción, a un mayor gozo, producto de que tú nos has conocido y nos has hecho tuyos. Oh Señor, míranos con favor. Permítenos verte más grande, más cercano, más poderoso, más atento, más amoroso que lo que te vemos hoy. Y que en la medida que te vemos así, podamos ser cambiados y transformados. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.